Bienvenido a este nuevo tutorial. Vamos a continuar con el desarrollo de la aplicación para libros utilizando Java y MySQL. Te recuerdo que en la descripción del video está el enlace para que puedas acceder a toda la lista de reproducción y puedas completar el desarrollo de esta pequeña aplicación. Estamos acá en el NetBeans, vamos a iniciar la aplicación para ver en el punto en el que nos encontramos. Si bien recordamos en las sesiones anteriores, vimos la parte de validaciones. Yo aquí le doy en el formulario de nuevo libro y presiono en guardar, pues ya me marca aquí el error de las validaciones, pero acá me está diciendo que el libro ya existe, cuando pues no hay ningún tipo de contenido para que compruebe que ya existe ese libro en base de datos. Entonces esto está pasando porque nosotros decidimos reutilizar un método de la capa de negocios, el cual es el método get, que nos obtiene todos los libros dependiendo a un criterio de búsqueda, y este criterio lo estamos tomando del componente título. Al no tener nada, nos está regresando todo el conjunto de libros que existe en la base de datos, y por eso es que pasa la validación. Para esto tenemos que comprobar primero que el componente título tenga algún contenido, alguna cadena, para que así después pueda comprobar. Entonces vamos a decir primero aquí, vamos a utilizar el operador lógico AND, el operador IF, para unir estas expresiones y decirle aquí, primero, del componente que estamos tratando de validar, el contenido no esté vacío. Que negar esta expresión, y aquí le estamos diciendo, siempre y cuando no esté vacía y los libros que nos devuelva al contenido que tenga sea pues mayores a 0, entonces sí es inválido. Ahora tenemos que hacer otra pequeña modificación acá en el else, cuando nosotros le ponemos un color a los componentes que tienen un error. Aquí le vamos a meter una condicional, porque imaginemos que tenemos un componente con dos validadores y el primer validador sí fue inválido y ya pintó de color rojo el componente. Pero ahora si el segundo validador sí pasa y es correcto, entonces como estamos diciendo aquí, si es inválido, entonces lo pone en rojo, pero si no, lo pone en blanco. Entonces lo va a cambiar a blanco, cuando en realidad el primer validador tuvo error. Entonces primero vamos a hacer una condición y vamos a decirle si nuestro componente en su lista de errores es menor o igual a 0. Eso quiere decir que no hay ningún error aún. Entonces sí podemos ponerlo en blanco. Pero si no, pues lo vamos a dejar tal cual está. Vamos a dar clic derecho, ejecutar. Vamos a ir a la parte de libros y ahora sí vamos a dar en agregar y damos en guardar. Bueno, ahí está, ahora sí, ya no nos aparece el mensaje de que ya existe el libro. Ahora sí podemos pasar ya a guardar todo lo que nosotros pongamos en nuestro formulario a la base de datos. Bien, para empezar primero vamos a abrir el explorador, el proyecto, porque vamos a agregar una carpeta donde vamos a estar guardando las imágenes que se le pongan como portada a los libros. Ya después ustedes pueden decidir si mandarlas a un bucket o a un servidor de archivos. Entonces aquí yo le voy a poner datos y dentro de esta voy a crear una carpeta que se llame imágenes, y dentro de esta carpeta voy a guardar una imagen que va a ser una imagen por default para todos los libros. Eso quiere decir que cuando el usuario no le agregue pues una portada personalizada del libro que quiera guardar, pues tome por defecto esta. Bien, teniendo esto ya preparado, les voy a dejar igual la imagen en la descripción, ustedes pueden utilizar cualquiera. Bien, vamos a ir ahora sí al formulario para empezar a escribir algunas cosas que nos van a servir para hacer estas operaciones. Para empezar, acá en el formulario de agregar y editar, vamos a declarar un enumerado que nos va a permitir tener el conjunto de objetos de las posibles operaciones. ¿De qué estamos hablando? Quiere decir que aquí vamos a tener solo dos posibles operaciones: de crear un nuevo libro o actualizarlo. Entonces vamos a crear aquí, va a ser de tipo público, vamos a llamarle operación. Solo vamos a tener de dos: nuevos o actualizar. Vamos a declarar una variable tipo del enumerado que se llamaría operación, que esta nos va a permitir saber qué operación quiere hacer el usuario. Vamos a ponerle operación actual. Bien, vamos a declarar una variable, nuestra entidad, que es libro. Va a representar el libro que se esté editando o que se esté creando dentro de nuestro programa. Ahora, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a crear el método set, nuestro libro actual. Bueno, aquí con ayuda de NetBeans lo generamos, y esto lo vamos a utilizar cuando nosotros quieramos editar uno de los libros que estén en la lista. Entonces el gesto o acción para editar va a ser que vamos a darle clic en la tabla a uno de los libros. Vamos a obtener todos los datos, vamos a crear un objeto de nuestra entidad que es libro,
y se lo vamos a enviar a este formulario a través de este método. Entonces acá ya vamos a tener todos los datos del libro que se quiere modificar. Ahora tenemos que desplegarlos en cada uno de los componentes de nuestro formulario, que sería desde el título hasta lo que es la URL de la imagen. Entonces tomamos desde txt título hasta la URL de la portada. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ponerle un título a nuestra ventana, a nuestro dialog, ya que en este caso es editar, actualizar libro. Lo tenemos aquí. ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a tener que cargar la imagen, si es que el usuario le puso una personalizada o la que se haya guardado por defecto. ¿Y de dónde vamos a sacar esa imagen? Pues vamos a sacarla de nuestro libro actual, su método obtener imagen. Este método de cargar imagen ya lo habíamos creado desde sesiones anteriores, así que podemos reutilizarlo. Vamos a crear el método set de nuestra operación actual. Igual lo generamos con ayuda de NetBeans. ¿Qué más necesitamos nosotros? Vamos a crear un método que nos permita cargar una imagen por defecto para cuando se quieran crear nuevos libros, pues ya esté cargado la imagen por defecto. Entonces vamos a ponerle aquí, va a ser tipo privado, no va a retornar nada. Y vamos a ponerle cargar. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a mandar a llamar igual el método que ya habíamos definido, que era o implementado. Y le vamos a cargar, le vamos a pasar la URL o el path de la imagen que nosotros guardamos en nuestra carpeta de datos, de imágenes, y por nombre. Esta función, este método lo vamos a mandar a llamar acá en el constructor. Ahora también vamos a necesitar un método que nos permita limpiar cada uno de los componentes, ya que como vamos a reutilizarlo para crear y actualizar, vamos a cuidar ahí igual que no se estén generando nuevas instancias cada que se quiera crear un libro. Entonces tenemos que estar limpiando los componentes. Entonces vamos a crear aquí un método privado y lo vamos a decir limpiar o resetear formulario. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a cargar la imagen por defecto y también vamos a asignarle una cadena vacía a nuestros componentes, desde txt título hasta las observaciones. ¿Y cuándo vamos a mandar a llamar este método de reiniciar formulario? Bueno, acá cuando se asigne la operación vamos a decir si nuestra operación actual es igual a un nuevo libro. Entonces mandamos a llamar reiniciar o resetear formulario. Ahora sí podemos pasar aquí a accionar. Cuando nosotros vamos a accionar el botón guardar, pasamos a el método que se ejecuta. Ya tenemos la parte de la validación, lo vamos a dejar tal cual está ahí. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener aquí una variable que nos va a representar la dirección o la URL de la imagen, el título de la imagen. ¿Cómo lo obtenemos? Desde txt título.getText, reemplazamos los espacios por un guión bajo con una extensión .png. Entonces ahora vamos a comprobar si nuestro usuario no seleccionó ninguna imagen. Eso quiere decir que dentro de txt portada tenemos el contenido con el método getText. Si está vacío y además nuestra variable de tipo file que se llama archivo de imagen es igual a nulo, eso quiere decir que nuestro usuario nunca seleccionó una imagen para su libro. Entonces el path va a ser nuestra imagen por defecto o por default. Está dentro de datos, imágenes y el nombre de la imagen. Entonces acá ya tenemos esto. Tenemos que inicializar nuestra variable de tipo archivo path de la imagen por defecto para que nosotros después podamos escribirla o reescribirla en la carpeta. Bien. Vamos a tener aquí una variable de resultado que la vamos a mandar a llamar, le vamos a asignar el valor que nos retorne los métodos de la capa de negocios. Entonces vamos a decir primero, vamos a identificar qué operación vamos a hacer. Es decir, si la operación actual es igual nuevo, pues quiere decir que vamos a registrar un nuevo libro, o si no, que vamos a actualizar. Entonces aquí vamos a hacer todo lo del nuevo libro y acá todo lo de actualización. Entonces primero, para cuando nosotros vamos a crear un nuevo libro, vamos a inicializar nuestro objeto que tenemos del libro actual. Vamos a decirle que va a ser igual a un nuevo libro y le vamos a pasar uno a uno los parámetros. El primer parámetro es el ID. Si ustedes recuerdan, en la base de datos nosotros configuramos para que este parámetro sea autoincrementable, por lo que no necesitamos pasárselo cuando sea un nuevo registro. Entonces yo le voy a poner por defecto 0.
De ahí recibe el título. ¿De dónde lo vamos a sacar? Pues de nuestro componente título con su método getText. Seguimos con los autores, los editores, el año de publicación y tenemos también las observaciones o comentarios y por último el path de la imagen, que ya lo tenemos preparado en esta parte. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí nuestra variable resultado y le voy a decir que se le asigne lo que nos devuelva desde nuestra capa de negocios en su método agregar y le mandamos nuestro libro actual. Ok, ahora ¿qué pasa? Para la parte de editar, nosotros vamos a tener que asignar a nuestro libro actual en su atributo título lo que tenga nuestro componente txt_título.getText. ¿Por qué aquí hacemos esto? Porque si ustedes recuerdan, vamos a utilizar este método de asignar el libro actual. Entonces aquí ya lo tenemos inicializado, ya no tendríamos que agregarle una nueva instancia o crearle una nueva instancia. Entonces ahora le vamos a regresar los datos que el usuario haya modificado en el formulario. Entonces vamos a hacer eso desde lo que es el título hasta la imagen. Ok, entonces aquí vamos a hacer esta parte y bueno, una vez que se termine de asignarle los datos a cada uno de los atributos de nuestro libro actual, vamos a decirle que la variable resultado se va a asignar lo que nos devuelva el método de la capa de negocios que se llama editar y le mandamos nuestro libro actual. Ahora vamos a analizar qué es lo que nos devolvieron esos métodos para ver si se registraron correctamente, se actualizaron correctamente o hubo algún fallo. Primero vamos a decir, si ustedes recuerdan, el método agregar nos devuelve desde la capa de datos una cadena con un OK en el caso de que todo haya funcionado correctamente. Si no, nos mandan ahí el contenido de la excepción y esas cosas. Entonces yo aquí voy a comprobar si el resultado contiene un OK, quiere decir que todo salió bien y no es que hubo alguna excepción, un error, y se la vamos a mostrar al usuario. Fue aquí un OK, tenemos que escribir la imagen que el usuario haya seleccionado. Si fue por la que está por defecto, no importa, la volvemos a escribir, pero si no, va a ser la que el usuario haya ingresado. Entonces, primero tenemos que comprobar que efectivamente nuestra variable de archivo de imagen pues sea diferente de nulo, o eso quiere decir que el usuario haya seleccionado una imagen. Y si esto es así, entonces vamos a apoyarnos de la clase BufferedImage para poder escribirla en un archivo en el directorio que nosotros definimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a inicializar con ayuda de la clase ImageIO.read. Entonces aquí que vamos a leer pues la imagen que el usuario ha seleccionado desde la ruta de donde esté la imagen. Bueno, aquí nos dice que bueno, tenemos que encerrar esto en una sentencia try-catch, pero vamos a aprovechar para capturar cualquier excepción, no solo al escribir la imagen, sino al hacer todas las operaciones de guardar o editar. Entonces bien, tenemos esto aquí, ya la tenemos acá en memoria la imagen, ahora la vamos a escribir ya en un archivo en disco. Entonces con ImageIO vamos a decirle que con el método escribir le pasamos el buffer, el formato, vamos a decirle que sea PNG y la imagen, bueno, el archivo, y lo que vamos a hacer ahora es mandar pues un mensaje al usuario que el libro se ha registrado correctamente para que pueda el usuario saber qué pasó. Entonces solo le vamos a mandar un cuadro de diálogo con JobChampaign y vamos a decirle aquí show message dialog. Vamos a utilizar aquí una cadena y le vamos a decir operación realizada con éxito o satisfactoriamente. Vamos a ponerle aquí también un título al cuadro de diálogo y vamos a decirle que también el tipo de mensaje va a ser informativo. Si no fue OK, entonces eso quiere decir que ocurrió algún error, entonces vamos a tener que mostrárselo también al usuario. Aquí no le vamos a mostrar este mensaje, le vamos a decir aquí que muestre lo que traiga nuestra variable resultado y el tipo en un mensaje de error.
Acá en vez de decirle OK, vamos a decirle ha ocurrido un error. Y por último, en la excepción también vamos a mostrarle un mensaje con el contenido de la excepción con el método getMessage. Bien, vamos a ver, ya tenemos toda esta parte acá. Vamos a ver si está funcionando, pero antes vamos a editar aquí lo que es nuestra clase principal. Vamos a crear solo un objeto de este formulario para que no cada que estemos presionando el botón de crear nuevo libro pues esté generando un nuevo objeto o una nueva instancia de nuestro formulario de agregar o editar. Entonces vamos a crearlo acá en la parte superior y vamos a decir que vamos a tener un objeto privado de nuestro formulario y le vamos a poner formulario nuevo y editar. No lo vamos a inicializar. Aquí vamos a crear un método que nos va a permitir inicializar o regresar el mismo objeto. Entonces le voy a decir aquí obtener instancia del formulario. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle con una condicional si nuestro objeto de formulario es nulo, entonces vamos a darle aquí una nueva instancia y le vamos a decir que el padre va a ser el formulario principal y que sí va a ser un modal. Bueno, ahora ¿dónde vamos a utilizar esto? Acá en esta parte donde presionando o donde está el código de la opción de crear nuevo libro. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar para obtener la nueva instancia del formulario y después decirle la operación que vamos a hacer va a ser crear un nuevo libro. También vamos a decirle que el formulario sea visible. Vamos a crear también un método que nos permita actualizar la información para cuando agreguemos un nuevo libro ya no se la actualice. No va a retornar ningún tipo de contenido, ningún tipo de dato y le vamos a llamar actualizar datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar a llamar nuestro método que actualiza el contador. También vamos a decir que actualice la lista de últimos libros y por último que llene la tabla. Entonces, ¿eso dónde lo vamos a ocupar? Cada que nosotros hagamos una operación en el formulario de agregar o editar. Entonces aquí le llamamos nada más actualizar datos y esto lo vamos a reemplazar acá cuando se inicia el formulario. Para ya no llamar las tres, solo llamamos ese método que vamos a probar. Vamos a ir aquí a ejecutar el proyecto, vamos a darle en libros, tenemos un solo libro, vamos a presionar en el botón de agregar y bueno, aquí ya nos carga la imagen por defecto. Vamos a ponerle aquí un título, ponerle autor, el editorial, un año. Por ejemplo, si yo le pongo una letra y le doy validar, ya me aparece aquí que debe ser numérico. Vamos a dejarlo con la imagen por defecto. Le voy a dar guardar y aquí me dice operación realizada con éxito y vamos a darle cerrar a este de acá y ya me aparece el libro. Lo último que vamos a hacer en este video sería que cierre automáticamente la ventana después de que se haya realizado correctamente la operación. Entonces aquí vamos a decirle con dispose. Pues en el siguiente video ya vamos a hacerlo de actualizar, que ya casi lo tenemos listo. Entonces nos vemos en el siguiente video.